Entonces, las plataformas de laboratorio como estas utilizan sistemas hidráulicos para generar la vibración, pero las comerciales no utilizan sistemas hidráulicos, sino que lo que usan son sistemas a motor. Es decir, la capacidad de producir una oscilación vibratoria constante es mucho menor que la que puede producir un sistema hidráulico, y eso hay que tenerlo presente al utilizar los dos tipos de dispositivos, que generalmente los que conseguimos son de este tipo. Siguiente. Aquí tenemos una plataforma vibratoria. Esta es una Galileo, es una máquina que permite montar muchísima carga encima de ella. No se conoce claramente cuál es el mecanismo neuromuscular que mejora la fuerza en ellos, pero la literatura soporta su uso. ¿Por qué? Por lo que ya les dije, porque mejora la fuerza explosiva, la fuerza elástico-explosiva y la fuerza elástico-explosiva reactiva. Básicamente ese ha sido su uso en el ámbito del deporte. Siguiente. Aquí volvemos a tener la máquina, esta es la misma Galileo. ¿Qué se cree? Que el componente miotendinoso, para tratar de disminuir la vibración que aporta el aparato, genera una amortiguación a través de una estrategia de afinamiento para reducir las vibraciones. Algo así como cuando cogemos una máquina de taladrar y nosotros reducimos la vibración de la máquina, y eso se cree que es lo que hacen los músculos, reducir el impacto que genera la vibración. Parece ser que ese efecto que hace esa máquina es lo mismo que lo que hace el entrenamiento de fuerza tradicional. ¿Por qué? Simplemente por un incremento de la carga gravitacional, que puede llegar hasta los 14 Gs. Siguiente. Aquí vemos entonces la teoría tras el asunto. Se sabe el papel primordial de la gravedad para mejorar la fuerza. Si a alguien lo dejamos en reposo durante 30 días, disminuirá su fuerza. Tendrá en su músculo un desuso y producirá una disminución de la fuerza, lo que sucede en ambientes de microgravedad, por ejemplo. Pero resulta que cuando nosotros los entrenamos con cargas elevadas, pues la respuesta motora mejora, y es la carga gravitacional la que genera las respuestas adaptativas neuromusculares al entrenamiento de la fuerza. Siguiente. La vibración entonces impone un campo de hipergravedad. Eso es un concepto muy clave para entender qué es lo que hace la máquina vibratoria. Impone un campo de hipergravedad debido a las altas aceleraciones que genera la máquina. Eso es básicamente lo que sucede en la máquina vibratoria, tal como lo vemos aquí en la figurita. Eso genera un campo hipergravitatorio. Es como si pusiéramos unas pesas adicionales. Siguiente. Ese es el registro electromiográfico de lo que sucede en la vibración. Miren cómo la respuesta muscular aumenta muchísimo. Entonces las aceleraciones producen cambios rápidos y cortos en la longitud del complejo miotendinoso. Y tal como ustedes lo han visto en fisiología, pues un alargamiento del músculo conduce a una estimulación del uso neuromuscular y a una contracción refleja posterior. Y esa vibración entonces producirá un fenómeno reflejo al que han llamado reflejo tónico vibratorio. El músculo entonces entra en un estado de contracción permanente por un sistema reflejo. Y ahora vamos a ver cómo son las características de ese reflejo tónico vibratorio. Siguiente. Muy bien. Se piensa entonces que el principal mecanismo involucrado es una potenciación de la respuesta muscular. ¿Por qué? Por un aumento en la excitabilidad neuromotora de esos usos neuromusculares que están en el músculo, y entonces al aumentar su descarga aferente producen finalmente una respuesta muscular de las fibras extrafusales, como lo vamos a ver ahora más tarde. Tenemos aquí entonces el músculo con el uso neuromuscular ahí metidito, que son muchísimos, como los vamos a ver ahora, y por estimulación de elongación de esos usos neuromusculares se van reflejos que finalmente estimularán a las fibras extrafusales, a las fibras musculares, para que generen contracción. Siguiente. Entonces, para entender cómo es el reflejo tónico, pues nos vamos a devolver a qué es un reflejo. Un reflejo es una contracción muscular producto de un estímulo o perturbación externa. Eso es un reflejo. Pilas, no es producto de la abolición.
Un reflejo no es, yo quiero que el reflejo se dé y que yo lo empiece a dar, absolutamente. El reflejo es totalmente involuntario. Actualmente, los reflejos no son considerados los ladrillos fundamentales para la construcción del movimiento. Eso es muy importante. Pero sí se sabe y se tiene certeza de que cumplen un papel importante en la modulación del movimiento voluntario. Y aquí es donde es importante en el deporte, porque se cree que las plataformas lo que aportan es una facilitación para que yo después voluntariamente potencie más mi rendimiento en fuerza. Siguiente. Muy bien. Entonces, entra el concepto central del arco reflejo que ya todos ustedes conocen. El arco reflejo no es más que un ciclo informativo de una neurona aferente